Yo quiero que solamente por un momentito oremos al Señor y que Él nos ayude a recibir su palabra, ¿ok? Solamente un momentito ahí como estás, cierra tus ojos. Ven, Espíritu Santo, ven. Tú eres el único que convence a nuestras vidas de que algo está mal. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, que hoy estés aquí, nos hables. Y como dice tu palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hoy quiero aquietar mis pensamientos, lo que he traído desde mi casa, de la casa de mis padres inclusive. Y háblanos, Espíritu de Dios. Estamos ansiosos de escuchar tu voz. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es el único que es digno de ser alabado, de ser honrado. Una de las formas de honrar a Dios es esta: aquietando nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras ansias de lo que tengamos. Pero una forma de honrar es: estad quietos un momentito, estén quietos y conozcan que yo soy su Dios. No me dijiste que me ibas a hacer subir. Bueno, esta es una foto que representa mucho, es realmente una foto de nuestro aniversario, de nuestros 6 años. Me presento, mi nombre es Anabel, estamos casados con mi esposo ya en febrero, 14 años. Y ha sido increíble, hermoso, porque gracias a mi esposo yo creo que Dios me ha permitido servir más. Y me siento muy orgullosa de mi esposo porque su visión en su vida es servir a Dios. Y cuando era soltero, cuando nos casamos, se unieron las dos visiones que teníamos de servir a Dios, y luego con nuestros hijos, y luego en pruebas, y luego en dificultades, y luego también en tiempos de paz. Y ahora sí le dejo a mi esposo para que presente lo siguiente. Gracias, Anabelita. Dice mi esposa que está orgullosa de mí, por eso le hice subir. Gracias, mi vida. Ahí está mi esposa, mis 2 hijos, Doménica, que ahora estaba danzando ahí con una pasión que me contagia, y Nicolás, que hoy por hoy está en el cielo. Él falleció cuando tenía 3 años, 1 de junio, Día del Niño. Es que el Señor le tenía un regalo muy especial. Él iba a celebrar con él en el cielo, estando con él el Día del Niño. Ahora él está perfectamente, y nosotros un día, mi esposa y yo, vamos a estar con él viéndole muy bien en salud. Entonces, ¿sí o no que el Señor hizo la institución de la familia? ¿Quién más puede hacer eso? ¿La evolución? No. ¿Algún gobierno? En ninguna manera. No, entonces un aplauso merece el Señor Dios por la familia que Él ha creado, que Él ha hecho. Entonces, nuestra tendencia por la sociedad, por el tiempo en que estamos viviendo, siempre es culpar a alguien. A veces nos gusta culpar a la sociedad por cómo está la familia. Queremos culpar a los presidentes. A veces culpamos al presidente porque no saca leyes que ayuden a mantener, a fortalecer la familia. Y más bien hay otras leyes que menguan o quitan la autoridad de los padres sobre los hijos, como más o menos es el código de la niñez y de la adolescencia. No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos, si un niño es maltratado o, ¿cómo les puedo decir? Bueno, digámoslo así, maltratado, entonces los padres pueden ir presos, porque los hijos pueden demandar a sus padres. Entonces no sé a quién culpar. Desde
el inicio de los tiempos, mis hermanos, aquí viene un principio. Estamos viviendo en los 40 días de vivir por los principios. Aquí viene el primero. Desde el inicio de los tiempos, las raíces se colocan y se fundamentan en el hogar. Repito, las raíces de nuestra familia, la cultura de nuestra familia se fundamentan o se inician en el hogar. No es una escuela cristiana, no es en la iglesia, no es en otro país, es en tu hogar. Es donde tú estás desarrollando tu vida, en tu hogar. No es en el trabajo. Ojalá mi trabajo fuese de cristianos, que tenga mi jefe cristiano y mis compañeros cristianos. Entonces, no. La raíz, los principios, lo que se va a fundamentar en tu hogar, empiezan ahí, en tu hogar. Y lo que ocurra en él, lo que esté pasando en tu hogar ahora, hoy, es lo que nos va a ayudar a ver qué hombre, qué mujer vamos a echar o a mandar a la sociedad. Lo que quiero decir es que tú y yo estamos hoy por hoy moldeando o trabajando o no trabajando por sacar un niño o un señor, una mujercita de bien o de mal a la sociedad. Repito, lo que tú estás haciendo ahora en tu familia va a determinar que el hombre de mañana, la mujercita de mañana sea una mujer, un hombre de bien o de mal. No le culpes a la sociedad, no le culpes a la tradición, no le culpes a las leyes. Entonces, sucede que a veces como varones y como madre de familia, nos hacemos de la vista gorda de lo que está pasando en la casa. Llegamos a la casa y de pronto los jóvenes, los niños, como ya dicen, yo tengo mi metro cuadrado, esta es mi propiedad privada, entran a su cuarto y ¡pah!, cierran la puerta. Cierran la puerta y como somos a veces tan livianos, ¿cómo así? No, ni siquiera les reclamamos. Bajarás cuando ya esté la sopa, cuando ya te toque comer. Yo creo que cuando nuestros hijos estén en nuestra casa y nosotros estemos pagando el arriendo o comprando un departamento, los hijos deben sujetarse a las leyes de la casa. Una de las leyes debería ser: no hay puertas cerradas en este departamento. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Qué es lo que están mirando en el internet? ¿Por qué cierran la puerta? ¿Qué es lo que miran en el internet? ¿Qué escuchan en sus audífonos? Ahora, ¿sí se acuerdan, no? Antes nosotros veíamos, no sé si ustedes, yo no tal vez, pero sí andaba con un Walkman. ¿Saben lo que es Walkman, jóvenes? No han de saber. Y los audífonos, y escuchaba. O les veía por la calle, antes eran los jóvenes que andaban con su radio, el que más grande tenía era el que mejor estaba, más bacán era, ¿no? Entonces, o los vecinos sabíamos la música o cómo estaba el vecino según la rocola o según la música que ponía en su radiola. Así escuchábamos antes, pero ahora los jóvenes, bueno, es por el avance de la tecnología, ya usan sus audífonos, no sabemos porque somos muy livianos qué es lo que están escuchando. ¿Qué es lo que están escuchando en la música? En sus celulares. ¿Con quiénes están chateando? ¿A qué personas envían las fotos, los selfies? ¿Y qué clase de fotos envían? No estamos estorbando muchas veces en esto. Y como les digo, nos hacemos de la vista gorda. ¿Por qué? Porque llegué cansado del trabajo, necesito descansar, o he pasado tanto tiempo en la casa que me ha tocado lavar la ropa, planchar. Bueno, eso hacían antes, no sé ahora cómo hacen. Lavar los platos. Y estoy cansado, entonces haz lo que quieras, mijito. No te preocupes, haz lo que quieras, déjame descansar. Entonces, hay una palabra de Dios que dice en Efesios 6:4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción de Dios. Repito, criarlos
en la disciplina e instrucción de Dios. Una vez más, padres de familia, ustedes son los responsables del hijo que estoy enviando a la sociedad, del joven que estoy enviando a la sociedad. Y si pasamos por alto los principios de la palabra de Dios, nuestra sociedad va de mal en peor. Mis hermanos, saquémonos de la cabeza que estamos esperando un presidente que esto haga cambiar. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que las cosas van a ir de mal en peor. En los últimos tiempos, dice, el amor de muchos se enfriará. Los padres estarán contra sus hijos, los hijos contra sus padres. O sea, no. Pero entre los cristianos debe haber orden. Debe haber una vida basada en los principios de la palabra de Dios. Aquí dice, criadlos a los hijos. Críen a los hijos en disciplina y en instrucción del Señor. Los niños, como mi hijita, y de su edad más o menos, los niños son traviesos, hacen travesuras, no hay duda. Y a veces está muy mal, mejor dicho, está muy mal que nosotros, por ejemplo, decimos, no te subas ahí porque te vas a caer. Y se cae y le caemos encima con la chancleta. Te dije, no, son traviesos. Eso no se debe disciplinar. Se debe disciplinar la rebeldía de los hijos, no su travesura. Qué bueno que un niño sea así, pero cuando ya es rebelde, cuando ya empieza a gritar a su mami o a ti, eso ya hay que corregir. ¿Cómo? Con la disciplina e instrucción del Señor. Solamente un paréntesis, recuerden que la vara es la última opción. Es la última opción. Quiero leerles en el libro de Samuel un versículo y dice, Elí, 1 Samuel 2:22, era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Imagínense. Y este otro versículo, dice el Señor, aquel día, 1 Samuel 3, 12 y 13, aquel día yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Si tienes en tu Biblia este versículo, subraya, y él no los ha estorbado. El Señor no es que está pasando por alto las rebeldías de sus hijos, ni tampoco el que nosotros nos hagamos de la vista gorda en nuestra responsabilidad en la casa. No está pasando por alto, no es que no pasa nada. Bueno, que hagan lo que quieren en la casa. Yo necesito trabajar, yo necesito estar en el fútbol, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de nuestra responsabilidad. No es que el Señor se esté olvidando de eso. Él, como lo dijo a Elí, dijo que Él le va a mostrar que Él va a juzgar la situación. ¿Qué le pasaba a este señor Elí? Le faltaba sabiduría para criar a sus hijos. Este señor Elí de pronto estaba ensimismado en las cosas de su trabajo. Y recuerden que él era un sacerdote. De pronto están ensimismados en las cosas de la iglesia, metidos el 100% en las cosas de la iglesia, de su empresa, de su trabajo. Hay personas que dicen, yo le veo crecer a mi hijo, a mi hija en la cama. O sea, salen temprano en la mañana a trabajar y regresan cuando sus niños ya están durmiendo. Les ven crecer a sus niños en la cama porque están tan ocupados. Y se despreocupan por el crecimiento de sus hijos. Este señor Elí daba a sus hijos todo lo que él podía darles. Él era un excelente proveedor, inclusive económico, pero no se dedicó a la guianza apropiada de ellos. Nunca les crió bien. Y ustedes, si se meten en el libro de Samuel, van a poder ver la historia, cómo ellos perdieron. El padre debe ser, sí, un proveedor integral. ¿Qué quiere decir eso?
que a más de lo económico, a más de que llevamos la leche, el pan en la tarde, la leche, el pan, los jugos, ¿qué más se llaman? El manjar, etcétera. El padre debe ser, sí, un proveedor integral. ¿Qué quiere decir eso? Que a más de lo económico, a más de que llevamos la leche, el pan en la tarde, la leche, el pan, los jugos, ¿qué más se llaman? El manjar, etcétera. Además de eso, debemos proveer a la necesidad espiritual de nuestra esposa, a la necesidad espiritual y del alma de nuestros hijos. Ser integral, no solo llevar lo económico, no solo el cheque del mes que terminó. El padre debe ser un administrador sabio de la familia. No tenemos que hacer todo, sino ser administradores. O sea, tampoco vayamos como soy el administrador, me siento en mi hamaca y hagan lo que les dije. No tiene que hacer todo, pero sí debe hacer algo. Estar consciente, debe saber las necesidades que existen en el hogar, debe saber de las necesidades de sus hijos, de su esposa, el padre. De repente nos asomamos en la escuela de los hijos, debe ir la mamá. ¿Cómo así? ¿Está escrito eso o ya hicieron ley también eso? El padre debe disciplinar bíblicamente, establecer los procesos de disciplina. El padre es un administrador, entonces él debe saber cómo establecer los procesos de disciplina. Por ejemplo, como les decía, la vara es el último recurso, pero sí tiene usted que primero relacionarse con sus hijos, porque si no viene a ser su hijo viene a verle a usted como una persona autoritaria. Debe tener relación con sus hijos, lo primerito. Lo segundo, hablarle de las reglas que hay en su casa. Decirles claramente que si esta regla es no cumplida, entonces tiene una consecuencia como todo. No sé si ustedes están de acuerdo con esto. ¿Cuántos saben la ley de la siembra y la cosecha? ¿Sí? Y hay una palabra que dice, hermanos, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Entonces debe poner procesos de disciplina en la casa. Debe ser una persona restauradora de las relaciones en la casa. O sea, por ejemplo, si el hijo alzó la voz a su mamá, él está llamado a restaurar esa relación. Otra vez, no ser tan livianos, no hacernos de la vista gorda. ¿Qué me importa? O ya pasó. El hijo le está alzando la voz a su mamá. No podemos permitir eso. Esa no es la familia que el Señor creó. La familia que el Señor creó dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Honren a papá y mamá porque esta es una condición que trae promesa. ¿Cuál es la promesa? Que van a tener muchos días aquí en la tierra. Pero honren. Entonces, si nosotros como padres no conocemos estos principios, no podemos implantar en aquel niño que le está gritando a su mamá. No está bien. Levantémonos, hermanos, a leer la Biblia, a leer estos principios, a saber qué es lo que el Señor quiere con nuestra familia. El padre debe ser un entrenador de sus hijos para la vida, desde temprano. Que tu hijo esté en la casa, nuestros hijos ya con responsabilidades. Yo con Doménica hoy por hoy estoy ayudándole, o ella me está ayudando a tender la cama. No lo hace como yo quisiera, tipo militar, o sea, la cama que caiga una moneda y ¡bum! Rebote. No lo hace, pero ya me está ayudando. Le estoy indicando, Doménica, los juguetes, ¿de dónde sacaste? Saca los juguetes y los vuelves a poner ahí. A veces no quiere, otras veces sí lo está haciendo. Qué bien que se siente uno. ¿Cómo se sentirá el Señor Dios cuando nosotros le obedecemos? ¿No es cierto? El Señor, su corazón va a estar hinchado de alegría porque David Flores le obedeció esta vez. Porque yo siento eso cuando mi hija me obedece, me siento súper bien. Nehemías 7:3 dice, les dije que no debían abrirse las puertas de Jerusalén hasta bien entrado el día.
y que debían cerrarse y asegurarse estando en sus puestos los de la guardia. También nombré vigilantes entre los mismos habitantes de Jerusalén para que vigilaran, unos en sus puestos y otros frente a su propia casa. Este es un versículo que nos habla claramente de la responsabilidad de los padres. ¿Cuál es? De vigilar, de estar en la puerta de su casa vigilando. Vigilando. ¿Qué es lo que se está permitiendo entrar en la casa? Imagínense cómo estaba en ese tiempo los muros de Jerusalén. Ustedes saben cómo es Jerusalén. Tenía cantidad de muros alrededor de ella. Les destruyeron y luego le levantaron a través del profeta, en este caso Nehemías, levantaron, pero él puso guardianes para que estén vigilando si no venía el enemigo, y puso guardianes en cada casa de los israelitas, guardianes en cada casa. Así mismo nos llama el Señor a los padres: padres, sean guardianes de lo que está entrando en su hogar a través de todos los medios que hoy conocen. Sean guardianes. ¿Qué es lo que está susurrando tu hija por el teléfono? Para que no te oiga. Tienes que tener esa libertad de saber. ¿Por qué navegan en el internet con la puerta cerrada? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quién es la persona que te ayuda a llevar a tu hijo del colegio a la casa? ¿Sabes quién es? Padre de familia. ¿Sabes cómo se llama el chofer de la buseta? ¿Sabes quiénes son sus compañeros? ¿Qué videos están mirando con sus amigos? ¿Qué es lo que hacen en las fiestas? Ahora ya no se llaman fiestas, o sí creo, pero creo que les dicen caídas. Me voy a una caída, papá. Y uno piensa que va a salir y se va. No te vayas a caer, mijito. No, pero eso creo que es fiesta. ¿Sí o no, jóvenes? Amén. Ok. Entonces, mis hermanos, comportémonos como vigilantes de nuestra casa. Responsables somos, de comportarnos como guardas de lo que está entrando en nuestra casa. Si no, nuestra familia va a ser destruida, porque sutilmente Satanás está metiéndose. Sutilmente él está destruyendo la familia, porque Satanás quiere, como dice lo que significa Satanás, es el adversario de Dios. Quiere destruir todo lo que Dios ha creado. ¿Sí o no que él ha destruido la música? ¿Sí o no que las letras que se ponen en el mundo son algunas muy terribles? Entonces él está destruyendo todo. Entre eso, la familia. ¿Y nosotros qué? De los brazos cruzados. No pasa nada, no sucede nada. Tranquilo con mi hijito, él es responsable, él va a crecer. Sí, claro que va a crecer, pero ¿cómo? ¿Recto o un poco torcido? Entonces, mis amigos, mis queridos colaboradores, porque yo también soy padre, es nuestra responsabilidad evitar que nuestros hijos se desconecten, y que mi esposa se desconecte y que yo me desconecte de mi familia. Es nuestra responsabilidad. Debemos de ponernos con, disculpen la expresión, con ñeque, con fuerza, que esto no suceda, que mis hijos estén desconectados, que tengan que llegar a la mesa con el celular y no podamos cruzar una palabra en la mesa, porque es más importante el celular, sus amigos, lo que están haciendo, las fotos, lo que sea, que es tener una conversación con tu hijo en la mesa. Pero tú, padre, madre, eres el responsable de que eso no suceda. Tienes que ser limitador. Debemos nosotros tener a veces energía para que esto suceda, no ser tan livianos. Y tal vez ustedes, si llegan a mi casa algún momento en que tenga que decir estas cosas, pero si David es el más lindo de los alabantes en verbo, ¿cómo es que está alzando la voz? O siendo firme en la casa. A veces hay que ser así, firmes, sin disciplinar las travesuras, pero sí las rebeldías de los hijos, la rebeldía de él mismo o la rebeldía de su esposa. Hay que disciplinar la rebeldía. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que la rebeldía es como el pecado de hechicería. Entonces, ¿se dan cuenta hasta dónde estamos permitiendo que nuestros hijos lleguen? Entonces, familia de Dios, cuando estemos en el cielo, el Señor no nos va a preguntar por la profesión que tienes,
el masterado que alcanzaste? ¿Cuánto vendimos en el mes en nuestra empresa? No nos va a preguntar eso. Nos va a decir, ¿cómo trabajaste con las 2 o 3 ovejitas que tienes en tu casa? ¿Qué hiciste? ¿Cómo le ayudaste a tu esposa a crecer? ¿Cómo le ayudaste a tu hijito a ser recto delante de mis ojos y entonces cumpliendo su propósito en la sociedad? Eso nos va a preguntar el Señor. Pasémonos a otro estado de la familia, los padres que son solteros. Son padres y son madres que no pueden, una cantidad de personas, madres o padres, sobre todo las madres, que no pueden pasar 3 meses en su casa alimentando a su hijo o su hija o su recién nacido y tienen que salir a trabajar porque aquella persona que le embarazó le abandonó. O si no le abandonó, no tiene dinero suficiente para pasarle, por lo tanto la señora tiene que salir a trabajar para traer el sustento. Esos son los padres o madres solteras. Pero también para ustedes hay esta palabra. Te dice el Señor, guarda tu hogar, levántate. No por estas circunstancias que has pasado puedes tener los brazos caídos, tus rodillas paralizadas. Todo lo contrario, mujer, varón, levántate. Si eres un padre o una madre soltera, levántate a cumplir con la palabra de Dios. Guarda tu hogar, guarda aquel niño que el Señor te dio como herencia, porque no es casualidad que tienes un niño. El Señor te ha permitido. Mujer, levántate a hacer tu obra. Guarda las cosas que están entrando en tu hogar, con tu hijito, con quienes estás llevando. Tenle en un cerco mientras él está creciendo. Quiero decirles, mis hermanos, que los niños desde pequeños hasta su adolescencia, el Señor nos ha dado este hermoso tiempo. Él nos ha dado el tiempo para nosotros criarlos. Qué lindo fuera que mi hijita ya me obedezca al 100% y ya sea madura, que ya piense en planificación familiar, que ya piense en qué empresa voy a hacer. No, nos ha dado a nosotros esta responsabilidad desde niños hasta la adolescencia. Les tenemos a nuestros hijos como como una arcilla que nosotros estamos moldeando, y según lo que vayamos implementando en ellos, esa vasija va a ser hermosa, va a ser auténtica. Pero ¿de quién corresponde la responsabilidad? De nosotros, de los padres. No nos hagamos de la vista gorda. Estoy de acuerdo que llegamos a la casa cansados, pero el Señor dice, espera en Jehová y Él renovará tus fuerzas. Él va a renovar nuestras fuerzas. Llegamos a la casa y mi hijita dice, papi, me sabe decir cuando yo llego, haz lo que sabes hacer. Entonces yo llego a la casa y mi hijita quiere abrazarme, yo me escapo, me voy a la cama, me pongo a correr y empezamos a jugar las cogidas. Llego a la cama, ahí sí, bien cansado, después de jugar un momento con ella. En mi casa, en mi departamento no es muy grande, pero juguemos a las escondidas. Ay, yo meterme en los recovecos que ella se mete. Ya no, pues las rodillas están ya medias enmohecidas. Necesito oír. Entonces, mis hermanos, tú que eres soltero, madre soltera, padre soltero, guarda a tu hogar de las cosas que están entrando. El Señor te ha puesto como instructora de tu niño. Instruye al niño desde pequeño en su camino. El niño tiene un propósito de parte de Dios. Eso está plasmado en la palabra de Dios. Él tiene un propósito. Tu hijo nació y tiene vida porque tiene un propósito hasta cuando viva de parte de Dios, y tú debes instruirle en ese camino. ¿Cómo sé qué camino debe llevar mi hijo? Aquí está en la palabra de Dios el primer camino. La primera cosa que debe hacer tu hijo es reconocer a Jesucristo como su Señor, porque la salvación no es hereditaria. No es que tú ya eres salvo, entonces toda mi familia es salva. No. Dice que el Señor no tiene nietos, tiene hijos. Entonces mi hijo necesita reconocer a Jesús, mi hija, como su Señor en un momento. Hasta que eso ocurra, yo necesito guiarle en el camino, en ese camino del propósito de Dios. ¿Lo creen, hermanos?
Entonces, mis hermanos solteros o madres solteras, no es que la cosa está acabada, no es que no tenga responsabilidad por lo que me hizo Para los hermanos que lastimosamente han tenido que pasar por ese trauma del divorcio, yo sé que esa es una herida que nunca se cierra, que de cuando en cuando se abre. Pero el Señor nos manda a perdonar a él, a ella por la traición que ha pasado. Que le perdones. Esto es el cristianismo de mis hermanos. Bendice a quien te maldice. ¿Cómo? Pues eso será el cristianismo. No es mejor dar que recibir. Esto es el cristianismo. Esto es lo que hacía Jesús. Perdona a aquella persona que te dio mucho dolor. Entonces, ¿cómo ser guarda? En este caso, cuando los padres son divorciados, estás solo o estás sola. Nunca contamines la mente de tu hijo. Mijito, tu padre sí que fue un desalmado. ¿Saben qué es desalmado? Que no tiene armas. No es eso. Es el que no tiene alma, decimos eso. Tu hijo sí es un desalmado, no tiene alma, y empezamos a contaminar la mente de nuestros hijos. ¿Cómo debes hacer tú? Debes enseñarle a tus hijos a respetar a tu papi, a su papi o a su mami. Porque la situación que pasó fue contigo, que eres adulto, no con tu hijo. Tu hijo debe, aún en esas circunstancias, respetar y amar a su padre. En su momento él va a tener que conocer las circunstancias, etcétera, etcétera, pero no le hagas que él tenga un corazón de odio y respete a su padre o a su madre que se separó. No pongas más carga en su vida infantil. Ellos no tienen por qué llevar estas cargas. Ellos tienen que ser desarrollados, instruidos en la palabra de Dios para que su vida después sea diferente a la nuestra. Aún tú puedes poner principios en la vida de él que cuando él crezca diga: yo sí me quiero casar para toda la vida. Eso dice la Biblia. La circunstancia que tú pasaste por muchas causas, pero tu hijo debe saber que cuando él se case va a ser para toda la vida. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Qué bueno. Entonces, mis hermanos que han pasado por este trauma, cuiden la mente con la imagen que dejamos en él de la pareja que no está con nosotros. En el capítulo 14 de Job, versículos 7 y 8, dice lo siguiente: porque si el árbol fuere cortado, miren lo que pasa, qué hermoso versículo. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. No sé si comprenden este versículo. Si tu esposo o tu esposa te dejó, aún tienes un retoño que va a reverdecer y que va a tener fruto, va a crecer con una copa tremenda, va a ser nuevo. No destruyamos la vida de nuestros hijos, de nuestros retoños, si hemos pasado por este trauma del divorcio. No. Aún hay esperanza para nuestros hijos y para ti también. Para ti también. Mira que el Señor lo que quiere primero es una reconciliación con Él. Ese es el primer ministerio. El Señor dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú quieres una persona que se ha divorciado, te arrepientes de la vida que has llevado, tienes o renuevas tu vida, tu relación con Dios, la primera cosa y grande que sucede en tu vida es que eres salvo, que tienes el cielo ganado. Y la segunda es que el Señor va a restaurar tu vida, o sea, tu interior. Y si te vuelves a casar es por la voluntad de Dios. Y si no te casas, pero estás en su voluntad, es eso, es la voluntad del Señor. Mis hermanos, recuerden que el objetivo final de nosotros es estar en el cielo con Jesús. Y ahí se va a acabar la lágrima, el dolor, todo. Y vamos a estar con el Señor. Por lo tanto, hoy tenemos esperanza.
Si por alguna razón o cuestión de la vida quedas solo, tienes que pelear. Tienes que pelear por la profecía, tienes que pelear por tus hijos. Ellos son la semilla de aquel árbol que se cayó, de esa familia que se hizo disfuncional. Esas son las semillas. Ahí todavía hay semilla. Riega adecuadamente, siembra, porque vas a tener un árbol con fruto. Así va a pasar. Quiero que pase por favor el grupo de alabanza. ¿Cómo peleas por tu hijo? Corrigiéndole. Hermanos, ¿cómo peleas otra vez? ¿Cómo voy a pelear por mi hijo? Corrigiéndole. Tienes que corregir su rebeldía. Háblale firme. A veces nos toca en la disciplina, como leíamos en Efesios, en la instrucción del Señor, nos va a tocar quitarles privilegios. Quítales privilegios. Si están en rebeldía, quítales privilegios, pero sé firme. A veces hasta los niños ya nos quieren quitar nuestra posición de sacerdotes y los jefes de la casa. Retírale el celular un tiempo. Retírale la cama, la computadora. Hasta por economía, dejemos la casa sin el internet, sin wifi. Retira los privilegios que ellos tienen con valentía, no con liviandad. A ver, mijito, si te portas mal, entonces me va a tocar, si tú quieres, me va a tocar quitarte la tele o tu salida con tus amigos. No, firme. Esta noche tú no vas a tener televisión porque levantaste la voz a tu madre. Punto. Le quitaste el respeto a tu mamá. Somos los guardas de nuestra casa. Y por último, Primera de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. ¿Cuándo era eso? Cuando era niño. Pero cuando llegué a ser hombre, cuando llegué a ser adulto, la palabra dice aquí muy clarito, lo repito, 1 Corintios 13:11, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. No es una situación de oración, Señor, hazme más adulto, yo quiero ser adulto maduro. Tú debes dejar y yo debemos dejar las cosas de niños. No es una responsabilidad del pastor. No es que porque mi mujer no se porta bien, eres tú el único responsable de dejar las cosas de niños, porque ya eres adulto, ya tenemos 50 años y más, o bueno, ya de 30 para arriba. Es nuestra responsabilidad dejar las cosas de niños. Entonces, ¿cuáles son las cosas de niños? No ponerme al frente de mi casa, no ponerme como el líder de mi casa, el guarda de mi casa. Lo dice, es que ¿qué pasa, hijo? Porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. Ponte de pie un momento, por favor. Todo esto sucede con una primera instancia, y es el toque de la presencia de Dios en tu vida. Yo sé que el Señor ha hablado esta mañana. Esta es nuestra labor, a todos ustedes y a mí mismo me digo, nuestra labor es hablar de la palabra de Dios. La labor de Dios es que esa palabra baje a nuestro corazón. Y la tercera parte es que tú le pongas en práctica. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Dejemos que la palabra de Dios baje a nuestro corazón, esté en nuestro corazón. Que de aquí salgas y pongas en práctica lo que has oído. Con valentía, mi hermano. Con ñeque. Esfuérzate y sé valiente. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo haga su obra ahora. Ven Espíritu Santo. ¿Por qué debe venir el Espíritu Santo? Para que haga mella lo que Él dice en su palabra. Sí, Señor. Sopla, Espíritu de